Muy buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar comienzo al estudio de esta noche sobre el tema que corresponde a este jueves. Este jueves vamos a seguir y tratar de terminar el punto sobre la membresía. Qué importante es, hermanos, según el mandamiento del Señor, ser miembro activo y visible de la iglesia local. Recordemos lo que significa el término la iglesia de Dios, que vimos en 1 Corintios capítulo 1 versículo 2, o en Gálatas capítulo 1 versículo 13, o en 1 Corintios 15, 9, diversas facetas y aspectos de lo que significa la iglesia de Dios, propiedad de Dios, la cual Él rescató con su sangre, la cual Él pagó en la cruz del Calvario y para la cual Él tiene grandes y maravillosos propósitos. En esos propósitos estamos ahora nosotros incluidos, pero para ser beneficiarios de esos propósitos y ver el plan de Dios completo y realizado en estos tiempos, es necesario que seamos parte responsable y visible de la iglesia local. Entonces, que se le llama también el cuerpo, ¿no? Es como el término que también se usa en Corintios y en Romanos. Entonces, en la Biblia y en el Nuevo Testamento, cuando se habla de cuerpo, y según el contexto se va a referir a la iglesia. Cuando se habla del reino de Dios, son los principios que van a regir la iglesia. El reino de Dios que ahora tiene su señorío, digámoslo así, o su manifestación en la vida de todos y cada uno de los creyentes, pero colectivamente, hermanos, en nuestra comunión como iglesia. Entonces hemos visto hasta el día de hoy y a través de estas situaciones que han pasado estos jueves que nos han impedido mantener una continuidad, pero es necesario dar esta continuidad y terminar esta continuidad en cierta manera, este hilo conductor que nos va a llevar al segundo bloque de enseñanza, que es la grey de Dios y sus pastores. Entonces estuvimos hablando de la autoridad de la iglesia, la autoridad delegada a los hijos que Cristo les ha dado, a sus hijos. Y esto tiene que ver al considerar la membresía de la iglesia con respeto y parte de esta responsabilidad que nos ha sido entregada. Entonces debemos considerar la membresía, aunque esta palabra no está en la Biblia como tal, sí nos dice y nos indica en varios términos lo que significa ser miembro de la iglesia universal y miembro de la iglesia local. Entonces la iglesia tiene autoridad para distinguir espiritualmente la predicación del evangelio y quiénes son perdonados o no. Les quiero aclarar, esto ya lo hemos explicado, la iglesia no perdona pecados, ninguno de sus miembros ni sus líderes están llamados a perdonar los pecados de otros, como sí perdonar en el efecto que tienen contra nosotros cuando se nos ofende o cuando se nos falta, pero no en el hecho de perdonar pecados en la relación del pecador para con Dios. Solamente el Señor tiene autoridad para perdonar pecados. Entonces Mateo 16, 18 y 19 dice, y yo también te digo, esto fue a la declaración que Pedro hizo, el Señor le dice, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta autoridad que el Señor delega a su iglesia es dada a su iglesia y no sobre los hombres particularmente o individualmente. Entonces, en realidad, esta autoridad está dada a la colectividad y a la comunión completa de todos los hermanos. El Señor establece a la iglesia y al gobierno que representa a la iglesia en sus líderes como el organismo con la autoridad para recibir o no recibir a aquellos que quieren entrar en el reino de los cielos. Y eso es muy importante, hermanos, porque esto ha sido muy mal interpretado. La iglesia ha sido constituida como representante del reino de Dios acá en la tierra, al serle dada la autoridad de parte de Cristo. La iglesia es la embajada del reino de los cielos en esta tierra y solo recibe a quienes en verdad son ciudadanos de este reino, y de igual manera está en derecho de reconocer quienes forman parte de ella. Es una gran responsabilidad, hermanos. Esta pequeña iglesia local tiene como representante del reino de Dios y como representante de Cristo aquí en la tierra, recibir o no recibir a aquellos que que son parte de la comunión, pero que si son o no son hijos de Dios, tienen el derecho de discernir y entender esto. Por eso el Señor dice en Juan 20, 23, si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados o no son reconocidos como perdonados en realidad. Entonces, la iglesia del Señor tiene la autoridad para reconocer quién ha sido perdonado o no. No significa
que tiene autoridad para perdonar los pecados en sí o retenerlos. Esto contradice de manera directa la enseñanza misma de la palabra, que dice que solo Dios en cabeza de Cristo y Dios mismo puede perdonar pecados. No significa que pone condiciones para perdonar pecados. O sea, si usted hace esto, si usted hace aquello, sus pecados le serán perdonados y Dios no se los tendrá en cuenta. La iglesia no tiene esa autoridad. La autoridad de la iglesia está basada en que puede declarar perdonados los pecados, como avalar, como dar el respaldo, o como la firma o el sello, llamémoslo así, que reconoce que los pecados de esas personas ya fueron perdonados por el Señor en la cruz del Calvario. Los discípulos estamos autorizados a proclamar que los pecados de las personas son perdonados, han sido perdonados. Otros rehúsan arrepentirse de creer en Cristo y sus pecados no son perdonados. La iglesia puede decir verdaderamente quién en su forma de vida y en sus frutos y en su declaración de fe, por decir así, verdaderamente es una persona que ha sido perdonada de sus pecados. Entonces recordemos el caso de Pablo en el camino a Damasco, cómo le fue mandado a un discípulo llamado Ananías a que lo reconociera, ¿no? Y lo incluyera entre la iglesia local, reconociéndolo como un creyente, cuando fue y le bautizó. Lo mismo sucedió en el caso de Pedro con Cornelio, cuando también fue y le bautizó. Eso dice en Hechos capítulo 10, versículos 4 al 6 y en Hechos 47 al 48. Pedro reconoció a un gentil, así como Ananías reconoció a Pablo, el perseguidor de la iglesia, como miembro del cuerpo o de la iglesia universal. Entonces, en la iglesia local, ser miembro de la iglesia local, ser parte activa de la comunión nos permite practicar el mandamiento de ser sal y tener paz, ¿verdad? Porque verdaderamente nosotros somos la sal del mundo y acá entre nosotros y en la comunión podemos practicar y vivir este mandamiento de ser sal. Practicar servicios, el servicio de los dones, el servicio de la misericordia, el servicio para el cuidado de todos los creyentes, todos los miembros o hermanos en la fe, podemos hacerlo en la iglesia local. Mostrar que somos sus discípulos por medio del amor, ¿verdad? Perseverar en la doctrina, la comunión, las oraciones y en la cena del Señor. Son características importantes de aquellos que somos parte del reino de Dios aquí en la tierra y que pertenecemos localmente a una asamblea. También por medio de la iglesia podemos amarnos fraternalmente, ¿no? El amor entre hermanos, eso es lo que significa Filadelfos, y preferirme a mis hermanos sobre nosotros mismos, dice Romanos 13:8. También en la comunión dice no se juzguen y no sean tropiezos los unos a los otros. Esto solo es posible en la comunión del cuerpo de Cristo, la comunión de la iglesia local. Entonces, en la iglesia local podemos entonces apoyarnos, sostenernos, soportarnos, ¿verdad? Mostrar nuestro carácter cristiano, entender lo que significa autoridad, enseñarnos unos a otros, estimularnos unos a otros, sanarnos unos a otros y tener comunión. Pero hay otro aspecto de la iglesia que es el último que vamos a ver, que es la autoridad de la iglesia para expulsar miembros de la misma iglesia. Eso está en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo, 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. No dice díselo al pastor o díselo al líder, sino díselo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo como gentil y publicano. ¿Cuál es la última escala o responsable en el proceso de disciplina? La autoridad que el Señor estableció fue a la iglesia, en este caso la iglesia local, no la universal, pues sería muy difícil reunir a todos los creyentes para ejecutar un acto de disciplina con algunos de los miembros en rebeldía. También que la iglesia local tiene la autoridad de considerar el pecado de un hermano que no se ha arrepentido en varias oportunidades y tiene la autoridad de expulsarlo de la misma comunión o del reconocimiento como un hijo de Dios en fruto, en temor y en arrepentimiento, y tenerlo como un no creyente. La iglesia reunida tiene esta seria responsabilidad, esta autoridad y capacidad de moldear, supervisar y acompañar la vida espiritual y moral de sus miembros. Dice la Escritura: de cierto digo que todo lo que atéis, todo lo que prohíban en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis o permitan en la tierra será permitido en los cielos. El Señor, hermanos, va a respaldar la decisión que como iglesia colectivamente, no tomada por un anciano pastor,
sino por la iglesia reunida, el cielo y el Señor respetará esa decisión tomada respecto a un hermano que sea considerado así como un gentil o publicano. Nuestro andar, nuestra comunión y nuestros testimonios, nuestro actuar no debe ser superficial o liviano, hermanos. Mateo 18, 19, 20 dice: porque otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estaré en medio de ellos. ¿Ves, hermano? Otro ejemplo de la palabra está en 1 Corintios 5:3, ¿no? En la misma palabra donde la autoridad tiene la autoridad para quitar los perversos de entre ellos. Para hablar de la autoridad y ejercicio de la iglesia, hermanos, necesitamos saber quiénes hacen parte de la iglesia local, quiénes son sus miembros. No podemos disciplinar a alguien que no permanece con nosotros. No podemos expulsar a alguien que no es de la comunión nuestra. 1 Corintios 5:1 dice Pablo: hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún los mismos gentiles lo nombran o se nombra entre ellos. Era algo muy perverso, una clara diferencia entre los que conforman la iglesia de Dios, entre vosotros, y los gentiles que no entendían esta clase de pecados que se permitían aún en la vida de los cristianos. En 1 Corintios 5 dice: o para que fuese quitado, ¿verdad?, de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Dice, voy a buscar bien el verso porque veo que está como el versículo no va siendo el correcto. Voy a ver si es 1 Corintios 5, 2, dice, sí, es el versículo 2, perdonen la segunda parte: y vosotros estáis envanecidos, no debierais, ¿verdad?, más bien haberos lamentado para que fuese quitado de entre vosotros, de la comunión local, al que cometió tal acción. 1 Corintios 5, 4 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder del Señor Jesucristo, el tal, dice el verso 5, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Eso fue lo que dolorosamente tuvimos que hacer hace unas semanas atrás con uno que cometió un pecado horrible en la comunión. ¿Quiénes, si nos reuniéramos para tratar un pecado así, quiénes deben reunirse, hermanos? ¿Quiénes en la iglesia deben ser citados para que tengan la autoridad de ejercer y tratar ciertos asuntos y pecados? Los que tienen el espíritu, que no se ve, o los que demuestran que tienen el espíritu, que se ve por sus frutos, ¿cierto? El que es obediente, el que es fiel, el que está consagrado, tiene el derecho delante del Señor también de ser congregado, de ser citado para ejecutar un acto de disciplina o un tema de oración importantísimo para ayunar y orar como iglesia. En la práctica, hermanos, ¿qué característica nos da la Escritura para saber quiénes son parte de la iglesia? La primera característica y la más visible, hermanos, es uno de los elementos visibles del cristiano que entiende, que asume el evangelio y decide ser parte de la iglesia local, es el bautismo. El bautismo que lo incluye dentro del cuerpo local, dentro del cuerpo universal, pero también le permite en el cuerpo local recibir o asumir responsabilidades, deberes y derechos. Cuidado, hermanos, cuando sin discernimiento hemos bautizado cabras y no ovejas. Y bautizamos, hermanos, a los que no hemos sometido a un proceso para evitar problemas y confusión más adelante. Por eso se toman unas clases prebautismales, por decir así, para entender la clase de fe en la cual el hermano está y saber si está preparado y listo en la fe para tomar el bautismo, porque eso le va a dar a él una responsabilidad dentro de la iglesia. Y si bautizamos cabras, hermanos, entonces van a ser las cabras las que ejerzan ministerios y van a ser las cabras las que ejerzan servicios dentro de la iglesia local, y eso está mal. Deben ser las ovejas. Muchos se han creído cristianos porque fueron bautizados sin haber nacido de nuevo, hermanos. Hermanos a los que no hemos sometido a procesos de entender cómo está la fe. A niños o adultos, de alguna manera tenemos que saber en los niños o adultos la confesión de su fe, preguntarles con discernimiento cómo están en esa fe. Hechos 2:41 antecedía al arrepentimiento y la fe. Sin estos ingredientes el bautismo es un baño ritual y sin sentido. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Primero hay que entender si la persona que está en la comunión y que va a ser bautizada o está bautizada en verdad ha recibido su palabra. Para ser añadido, dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
Entonces el nuevo miembro era reconocido porque en este caso en hechos desafiaba sus raíces judías o paganas y mostraba así su intención y nueva vida identificándose con el Evangelio de Cristo. Igual pasa hoy día, mis queridos hermanos, hoy día es lo mismo. El bautismo también sirve para que se empiece esa persona, ese nuevo miembro a reconocer privilegios y deberes dentro de la comunión. En verdad nos ha faltado firmeza, hermanos, recibiendo a aquellos que se han desaparecido por meses y días, semanas, que vienen a participar de los símbolos, causando así un daño a la comunión con tales hechos. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a dónde? Porque inmediatamente eran bautizados, el Señor los añadía a la iglesia, esa es la respuesta. Entonces está muy relacionado el bautismo al reconocimiento y recibimiento en la iglesia, dándonos a nosotros la responsabilidad de reconocer a aquellos que han dado testimonio públicamente en el bautismo de su fe y darle la bienvenida oficialmente a la comunión de la iglesia. Eso es lo que la autoridad de la iglesia también va a ejercer o estaría ejerciendo, reconocer en este caso. En estas semanas atrás reconocimos a Daniela, reconocimos a Elizabeth y a Graciela como miembros activos de la iglesia local y tienen el derecho y la responsabilidad de participar en cultos de iglesia y ejercer sus ministerios tal como el Señor les está guiando. ¿Cuáles son? La otra pregunta es, ¿qué tanto nos conocemos, hermano? Para darle la bienvenida a la iglesia local, al nuevo miembro y los compromisos que él adquiere, de someterse, de enderezar su vida, de ofrendar y servir, hay que explicarle, pero también hay que conocerlo. Para eso necesita ser instruido en cómo ser miembro y qué significa tener compromiso e identidad. La pregunta es, hermanos, ¿cuáles son nuestros discípulos? ¿Cuáles son nuestros rebaños? En Hechos 20:28 dice, por tanto, el apóstol le dice a los ancianos, fíjense bien, no le dice al anciano o al pastor, sino a un grupo de hermanos que ejercían la autoridad que Dios les delegó a ellos para dirigir la iglesia, y le dice a los ancianos, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto Dios por obispos para apacentar, cuidar, alimentar y proteger a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hechos 20:28 dice en la versión Nueva Traducción Viviente, entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia comprada, hermano. Miren la responsabilidad que adquirimos los que estamos al frente, hermanos. Es una gran carga emocional, espiritual, y delante de Dios estar guiándolos de muchas formas a los miembros de la iglesia, como ustedes que están en esta noche aquí escuchando esta disertación y este estudio. Dice, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Nueva Traducción Viviente. Cuando tratamos con una persona que viene a la iglesia y no sabemos si es solamente un asistente o un miembro, ¿cómo le hablamos, hermanos? ¿Como ancianos o como hermanos? ¿A quiénes debemos pastorear, aconsejar, visitar, corregir y cuidar en todo? Pues a los miembros de la iglesia. Yo he recibido peticiones de oración de personas que no son miembros de la iglesia. He recibido peticiones de visita de miembros, de personas que no son miembros de mi iglesia. Bueno, yo lo puedo visitar y lo he hecho, pero no estoy obligado a hacerlo, porque mi primera obligación es con los miembros activos y visibles de mi iglesia local. ¿Hasta dónde debo hacerlo? Es donde la responsabilidad y la fe de cada uno. En el caso mío, si alguien que no conozco me dice, ore por mí, yo oraré por él. Si alguien me dice, vea, visíteme y deme algunos consejos, yo lo haré con gusto. Pero mi primera responsabilidad es que debo considerar a aquellos que son miembros o por los cuales podemos orar, por los cuales podemos cuidar y por los cuales incluso podemos ofrendarles, ¿verdad? Con mayor responsabilidad y compromiso a los que son miembros de la iglesia, ayudarles de alguna manera. Por ejemplo, la canasta de amor es para los miembros de la iglesia y no es para cualquiera que viene a pedirla. Hace muchos años, cuando empezamos estas buena enseñanza o buena actividad, buena práctica de las canastas de amor, venían personas recomendadas por otros hermanos, y algunos venían buscando simplemente la canasta de amor, pero vinieron y se fueron. Obviamente, pues nosotros hemos aprendido con el tiempo verdaderamente que las canastas de amor, en ese ejemplo que estoy dando, es para los miembros directos y activos de la asamblea local. Entonces, ¿a quienes no debemos cuidar? ¿A quienes no debemos proteger? ¿Por quienes no debemos orar? No necesariamente en ese término de no hacerlo, sino a los que no son de la iglesia local. Pues nuestra primera obligación, lo que quiero decir, es con usted. Hebreos 13:17 dice, porque somos responsables, hermanos,
de ustedes. Estamos obligados a cuidarlos, sobre las cuales el Señor nos puso, hermano. Pero no estamos obligados con los que simplemente son visitantes. Yo no siento esa obligación, la verdad. Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Es en la Nueva Traducción Viviente, lo estoy leyendo. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no les beneficiará a ustedes. Obedeced a vuestros pastores, dice la versión Reina Valera del 60. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Este es el compromiso de los creyentes con sus pastores y cuidadores. Yo les preguntaría a ustedes, ¿quiénes son sus pastores o ancianos? ¿Se sujetan a sus pastores? ¿Buscan su cuidado en asuntos familiares o en los otros problemas? No podemos vivir, hermanos, en la anormalidad como asistentes y no miembros, con líderes desconectados del rebaño, que deben conocer cuál es el rebaño. Yo he conocido líderes que no saben el nombre de sus miembros, muchos no los conocen, y a veces son tantos, pero la tarea es conocerles, ¿verdad? Estar velando por su situación sin hacer distingo que es hombre o mujer, hermanos. Recuerden eso, si es niño o niña, joven o no joven, en realidad nuestra tarea es cuidarlos a todos por igual. Y recuerden que esto es una tarea única y exclusivamente respaldado también por las hermanas, pero es la tarea única y exclusiva de los varones responsables, en este caso los ancianos. Recuerden, el término pastoral no existe en la Biblia, pero está la buena labor del ministerio de las hermanas, las siervas de Dios, que están apoyando en oración y en visitación, pero la primera tarea y responsabilidad del anciano o de los ancianos o pastores es cuidar a los miembros de la congregación. Obedeced a vuestros pastores, dice Hebreos, y sujetaos a ellos. Y deben sujetarse no porque el pastor se enseñoree de sus hermanos, ¿verdad? No por temor, no como el miedo a esa autoridad que Dios entrega a ese hombre, sino con respeto, en la misma libertad y amor del Espíritu de Cristo. Entonces, los líderes han considerado que es saludable obedecer, ¿verdad? En esa libertad, amor y espíritu, ustedes deben considerar que es bueno obedecer a quienes les guían, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. De verdad, hermanos, con esto espero llegar, ¿verdad? O haber llegado a que ustedes entiendan la importancia de ser miembros de una iglesia local. Y también el siguiente bloque, lo que vamos a ver, tiene que ver con la iglesia local, la congregación de Dios y sus pastores, porque para entender el principio de autoridad que tiene la iglesia, hay que entender también el principio de autoridad que Dios ha entregado a ciertos hombres dentro de la iglesia local, para que los guiemos, para que los cuidemos, para que estemos pendientes de ustedes. Qué significativo, hermanos, es tener conciencia de la importancia de ser miembros de la iglesia y las responsabilidades entre los miembros de la iglesia y la iglesia local. ¿Por qué responsabilidades? ¿Cierto? Aquí hay muchas actividades que necesitan su atención: oración, visitación, la parte administrativa. Bueno, hay diferentes actividades y labores que cada uno de ustedes tiene como tarea estar pendientes y velar. Efesios 3 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados potestades en lugares celestiales. La membresía debe entenderse desde una visión bíblica. No olvidemos nuestra pertenencia a la iglesia del Señor, a la iglesia universal del Señor, pero también la responsabilidad de manifestarnos visiblemente en las iglesias locales. ¿Qué hacemos en la iglesia local, por ejemplo? Por ejemplo, en la iglesia local damos testimonio del evangelio de manera personal. Mateo 10:18 dice: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonios a ellos y a los gentiles. Nosotros en la iglesia local podemos dar testimonio del evangelio de manera personal, pero también podemos dar testimonio del evangelio de manera colectiva, grupal. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por medio de la iglesia podemos dar a conocer nuestra generosidad. Segunda de Corintios 8:3 dice: doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Primera de
Primera de Timoteo, perdónenme, 5:10, que tenga testimonio de buenas obras, hablando de la mujer que está en la iglesia. Dice, se ha creado sus hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Estas son las verdaderas hermanas dentro de la congregación, ¿verdad? No las que andan en murmuraciones, en chismorreos y en luchas internas que se ha visto y yo he visto en otras congregaciones. Y aquí en la iglesia también podemos dar testimonio de nuestro amor, hermanos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Efesios 3:10 dice claramente cuál es el propósito de Dios, donde la iglesia da testimonio no solo al mundo, sino también a ¿quién? Dice Efesios 3:10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. Efesios 3:10 dice claramente cuál es el propósito de Dios, donde la iglesia da testimonio no solo al mundo, sino también a los ángeles, ¿no? Dice la Nueva Traducción Viviente, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar una amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en lugares celestiales. El apóstol dice que este ministerio tenía efecto de demostrar una sabiduría única. Eso es algo que se debe continuar ahora, no solamente para los tiempos de Pablo y de la carta a los Efesios. Esto tiene que continuar ahora mientras la iglesia se termina de formar, mientras se está formando y perfeccionando la iglesia local y la iglesia universal. Es una revelación mediante la cual estos gobernantes y autoridades están aprendiendo algo observando la iglesia. Porque cuando se usa el término lugares celestiales, tiene que ver con la morada de los ángeles obedientes. Ellos están directamente en la presencia de Dios, mientras que la morada de los ángeles caídos o demonios está en lugares celestes, fuera de la presencia de Dios, o sea, está aquí en los cielos sobre nosotros. En el tercer cielo, en la presencia de Dios, no están los demonios, ellos fueron expulsados. Entonces, de todas maneras, tanto los ángeles buenos o malos nos están observando. Es como si estuviésemos en un escenario de un gran teatro, con los ángeles reunidos a nuestro alrededor en muchas filas. Los ángeles están observando y están aprendiendo, hermano. La revelación del misterio que habla en Efesios es esencialmente la revelación del amor de Dios, de maneras que hacen que los ángeles estén asombrados y sorprendidos al aprender acerca de los tremendos secretos del amor de Dios. Por ejemplo, los ángeles no saben lo que es la misericordia. Ellos pecaron y el Señor no tuvo misericordia con ellos, no dio otra oportunidad. Los ángeles están viendo en la iglesia del Señor la misericordia de Dios, la gracia de Dios, ¿verdad? Es por eso que Pedro dice en su primera epístola que nuestra salvación es tan tremenda que los ángeles anhelan contemplar estas cosas. Dice 1 Pedro 1:12, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, uno de los propósitos del gran plan de las edades de Dios es revelar esta sabiduría. ¿Cuál? La multiforme sabiduría de Dios. Cuando dice multiforme sabiduría de Dios, quiere decir que tiene muchos aspectos. La palabra multiforme tiene la idea de entrelazar, complejidad, gran belleza, es como un tejido perfecto. Eso significa la palabra multiforme. Hermanos, al comprender el carácter de Dios, podemos decir que esto no es por un motivo egoísta o de gloria propia de Dios, aunque lo merece, ¿no? En la forma en que pensamos en el hombre orgulloso que muestra su inteligencia y sus logros a todos. No, esa no es la intención del Señor. Dios hace eso para la gloria de nosotros mismos, porque la gloria nuestra está directamente relacionada con la gloria del Creador. Vamos a parar acá, mis amados hermanos, y vamos a dar lugar para que podamos, hermanos míos, tener tema para el próximo jueves, donde comenzaremos el primer bloque y la continuación del tema la Asamblea de Dios, la Iglesia de Dios, la Grey de Dios y sus pastores. ¿Qué significa que en la Iglesia de Dios haya pastores? ¿Qué significa ser pastor de una iglesia local? Mis amados hermanos, espero estén escuchando este
estén escuchando el podcast que enviaré más tarde o viendo el video para edificación de ustedes, de todos nosotros como pueblo de Dios. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima clase. Este domingo, este sábado, en las reuniones programadas de iglesia tenemos la vigilia, pero también no olviden el domingo la predicación del Evangelio. Todos cordialmente bienvenidos. Dios les bendiga, hermanos.